Hola, ¿qué tal? Buenos días, jóvenes. Estamos en nuestra clase 125. El día de hoy vamos a seguir trabajando parte con nuestro manual. CIME que viene en la página, nos quedamos en la página 179, donde vamos a empezar. Vamos a ver unos temas de lo que viene siendo, bueno, nosotros estuvimos construyendo, perdón, estuvimos construyendo triángulos con nuestras regletas. Entonces, el día de hoy también vamos a ver que sí podemos no solamente construir triángulos, sino que también, perdón, podemos construir cuadrados y además vamos a ver un poquito de cómo construir triángulos con nuestro compás, ¿no? Que también viene, es un tema que viene enseguida de la página 179, que es de la que vamos a trabajar. Entonces, el día de hoy ya tengo preparada esta presentación para ver nosotros algunos puntos que necesitamos saber para continuar viendo el tema, ¿no? Entonces, sabemos que vamos a construir cuadrados, pero también vamos a construir triángulos. Entonces, ¿cómo formamos un cuadrado? Muy fácil, ¿no? Pues simplemente podemos tomar nuestras regletas, por ejemplo, tener la regleta, la amarilla. Sabemos que un cuadrado, por ejemplo, puede ser un cuadrado, perdón, exacto, en el que sabemos que todas sus medidas, pues, son iguales y si tomamos las regletas de esta manera, pues podemos formar uno. Y aquí podríamos decir dos cosas, ¿no? Que por ejemplo, cada lado mide 5 y podríamos decir también que entonces si cada lado mide 5 el perímetro de este cuadrado son 20, ¿sí? Y también podemos decir que el área de este cuadrado pues son 25 y podemos contar los cuadritos que nos están formando aquí, ¿no? Decir que este de aquí son 25, tenemos 25 cuadros dentro de este cuadrado y sabemos que el perímetro es, esas son las cosas que podemos apreciar nosotros trabajando de esta manera, ¿no? Y que podemos utilizar cualquier tipo de regletas para formar distintos cuadrados, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos formado un cuadrado exacto, pero aquí podemos estar viendo que estamos formando un trapecio, por ejemplo, he cambiado la etiqueta amarilla por una blanca, entonces aún podemos calcular el área, ¿no? Sabemos que tenemos 24, perdón, el 24 de perímetro, a lo mejor no tan fácil el área, pero aquí tenemos, porque obviamente necesitamos la altura, pero ahora sí, te podemos ver que pues, tenemos diferentes formas que podemos formar. Por ejemplo, aquí hemos formado lo que viene siendo un rectángulo con nuestras regletas, utilizando dos regletas, viendo que tenemos que un rectángulo tiene dos lados iguales y bueno, dos pares de lados iguales, ¿no? Y que ambos son paralelos. Entonces, nada más para reforzar esta parte, veamos los distintos tipos de cuadrados, cómo los podemos separar, ¿no? Sabemos que los podemos separar por paralelogramos. Paralelogramos significa que tienen pares paralelos, ¿no? Que tienen dos pares paralelos. En este caso, por ejemplo, el cuadrado, ya que estas dos líneas son paralelas y estas dos líneas son paralelas, también por eso se llama paralelogramos, al igual que este, lo mismo que el romboide, estas líneas son paralelas, estas líneas son paralelas, y también un rombo, ¿no? Porque los rombos también tienen líneas paralelas. Entonces, también vemos que están lo que son los paralelogramos, los no paralelogramos. ¿Por qué no son paralelogramos? Porque de repente sí te vamos a encontrar que no son paralelas, por ejemplo, esta y esta línea de aquí sí son paralelas, pero esta y esta de aquí no son paralelas porque si yo la extiendo hasta arriba, voy a darme cuenta de que cruzan con esta línea, ¿no? En en este sentido, por ejemplo, ¿no? Déjeme tomar mi lapicito, por ejemplo, si este la extendía hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, eh, obviamente en un momento van a cruzar. Por eso se le llaman no paralelogramos, porque por ejemplo esta puede crecer para acá y esta puede crecer para acá y en algún momento se va a cruzar igual esta, ¿no? Sí, y que cada uno, obviamente cada una de estas figuras pues tiene su nombre. En este caso todos son cuadrados. ¿Por qué? Porque todos tienen cuatro lados. Eh, Nosotros ya conocemos al cuadrado, al rectángulo, al romboide y al rombo, pero también vamos a encontrar que tenemos un trapecio rectángulo, que es un trapecio rectángulo, un trapecio isósceles, y se llama isósceles porque, como les digo, se extiende, tiene dos lados iguales, y un trapecio escaleno, ¿no? En que todos sus eh,
lados pues son diferentes, ¿no? Además de que también podemos encontrar los trapezoides dentro de lo que viene siendo los no paralelogramos. En este caso podemos encontrar, por ejemplo, aquí en los paralelogramas lo podemos dividir entre trapecios y trapezoides, ¿no? Los trapecios, pues obviamente tienen un lado y que sí es igual, y los trapezoides, ninguno de sus lados son iguales, ¿no? No se encuentran, bueno, aquí tenemos un par de, perdón, aquí todavía tenemos un par de líneas paralelas, pero aquí ninguna de sus líneas son paralelas. Eh, Esa es un poquito la diferencia, ¿no? Nosotros podemos ver que esta no es paralela a esta y que estas no son paralelas a estas, ¿no? Por eso lo dividimos en trapezoides, ¿no? Entonces no tienen ninguna línea paralela, tienen un par de líneas paralelas y tienen dos pares de líneas paralelas. Así es como los dividimos los cuadrados, ¿no? Según sus lados. Entonces, vemos que tenemos trapezoides, tenemos un trapezoide rectángulo, un trapezoide bisósceles y un trapezoide escaleno, ¿sí? Pero así es como podemos clasificar nosotros los diferentes cuadrados. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ver? Entonces, ahora vamos a construir triángulos con el compás, ¿no? Esa es la parte esa es la parte que vimos, la última parte de los cuadrados, pero como les dije que tenemos que avanzar un poquito más rápido, también vamos a ver un tema que es muy sencillo, eh, que es construir triángulos con un compás, ¿no? Dice que para esto necesitamos saber qué es una línea paralela. Sabemos que las líneas paralelas son las que se extienden hasta el infinito y jamás se cruzan, y las que no son paralelas, pues en un momento se llegan a cruzar, ¿no? Y se cruzan en un punto. Entonces, también vamos a ver lo que es una perpendicular, nada más para recordar que es una perpendicular, pues es una que forma un ángulo recto con otra línea, ¿no? De repente imaginemos que tenemos esta línea que se cruza con esta y en un momento pues llega a formar un ángulo de 90 grados, ¿sí? Un ángulo recto, un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y luego vamos a tener lo que es una bisectriz, que va a ser una semirrecta que desde un vértice, ¿sí? Divide en dos partes iguales un ángulo, ¿no? También esta parte es muy importante que entendamos cuál es la bisectriz. Y luego también vamos a encontrar las mediatrices, bueno, que es una recta perpendicular. Eso es muy importante que sea la recta perpendicular, porque aquí tenemos un ángulo recto, ustedes lo pueden ver. Forma desde lo que viene siendo un vértice hasta un punto medio, ¿no? Hasta su punto medio formando un ángulo de 90 grados. Ahí vamos a encontrar lo que viene siendo las mediatrices, ¿no? Que en este caso, pues lo vamos a necesitar porque, por ejemplo, si ustedes pueden darse cuenta, aquí formamos un triángulo, aquí formamos otro triángulo, ¿no? Y para eso vamos a trazar las mediatrices, ¿no? Eh, ¿Y cómo se forma y qué es lo que necesitamos saber antes de, digamos, de empezar a trazar nuestros triángulos? Algo que debemos de entender es que recordemos que nuestros dos lados más pequeños deben de ser mayores que el lado más grande. Recuerden, porque si llegan a ser iguales, no podríamos trazar un triángulo. Las medidas de un triángulo siempre tienen que ser la suma de las dos más pequeñas, debe ser mayor que que la más grande, ¿no? Entonces, nos dan estas medidas y vamos a tomar que para estas medidas tenemos una medida de AC, BC y AB, ¿no? Lo que viene siendo AC, BC y AB, ¿no? Entonces lo vamos a nombrar los lados y vamos a encontrar que también de esos lados vamos a encontrar estas medidas. Entonces, vamos a ver que estos son los puntos que coinciden los lados de un ángulo o de un polígono, ¿no? Que aquí es la manera que yo puedo dividir. También puedo ver que no solamente están los lados, sino que también hay ángulos dentro de este triángulo, ¿no? Entonces, como empezamos, pues el paso uno sería pues tomar la base, ¿no? ¿Quién tomaríamos como base? Pues al lado más largo, ¿no? Por lo regular siempre se utiliza el lado más largo. Puedo utilizar cualquiera, pero usualmente la base siempre es la parte mayor. Eh, pero por eso nos dice que preferentemente utilicemos el lado más largo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar, vamos a tomar una línea y la vamos a medir y vamos
a ponerla, ¿no? De tal manera que esta va a ser pues mi base. Ya como paso 2, por ejemplo, abro nuestro compás y recordemos de que nuestro compás, para que sea más exacto, tenemos que tener una buena punta y que la punta y las dos puntas tienen que estar a la misma altura, ¿no? Entonces abro el compás como yo les había dicho, el compás no solamente me sirve para trazar círculos, también me sirve para marcar distancias iguales. Si abro mi compás del tamaño de regleta verde y lo tomo desde, por ejemplo, dibujo una semirecta ¿qué dice? Porque no me deja ver. Coloca la punta de metal en uno de los vértices, o sea, en un vértice, el A o el B, y dibuja un semicírculo para marcar dónde está el próximo vértice. Y por ejemplo, nosotros dibujamos de aquí del punto B, desde este vértice, para saber, entonces, para trazar el semicírculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Pues vamos a tomar la otra medida y vamos a hacer lo mismo, no vamos a aplicar, pero ahora vamos a ponernos en el vértice opuesto, ¿no? En el vértice que está al otro lado, para trazar el otro semicírculo. Y vamos a darnos cuenta que al hacer esto, en algún punto va a coincidir los dos semicírculos que he estado marcando. Y entonces, a partir de ahí, yo con una regla puedo ver que de aquí a aquí tengo una medida y de aquí a aquí tengo la otra medida que viene siendo, que me van a ayudar a mí a encontrar, bueno, esto lo que estoy haciendo aquí es encontrar mi tercer vértice. Sí, tengo el vértice A, tengo el vértice B, pero estoy encontrando el tercer vértice C, que se va a encontrar donde se cruzan eh, ambos semicírculos, ¿no? Entonces ahí es donde voy a encontrar ese vértice. Entonces lo único que necesito es ver cómo estamos haciéndolo. Ustedes pueden hacerlo con su transportador, perdón, que vamos a hacerlo esto con el compás, pero también hay una parte para hacerlo con el transportador, ya que si se fijan, aquí hay un ángulo, aquí hay otro ángulo, y también puedo hacer esto mismo si yo sé el ángulo de aquí y el ángulo de aquí, y por eso dice que ahora podemos utilizar nuestro transportador. Pero eso lo vamos a dejar para una próxima clase, ¿no? Para no extender el video y que esto no se nos vaya, que no se nos vaya más lejos. Entonces, por ejemplo, al día de hoy, como les comentaba, vamos a contestar nuestras páginas 179, que es lo que nos dice que hemos hecho más o menos lo que hemos visto en la presentación y con los cuadriláteros que podemos hacer. Nos dice que tome regletas de diferente color y veamos cuántos cuadriláteros diferentes se pudieron construir con esas regletas, ¿no? Es obviamente que aquí sí puedo tener si me dan tres medidas, a menos de que no sea la misma medida para todos los lados. Por ejemplo, puedo construir diferentes tipos de cuadrados, ¿no? Especialmente si las regletas son de diferente tamaño. Entonces, nos dan estas regletas, veamos cuántos podemos formar. Recordemos de que eh, podemos acomodar de distintas formas. Yo pienso que si tengo, por ejemplo, si dos colores son iguales, pues puedo formar, por ejemplo, si, déjeme ver, imaginemos que tengo una regleta amarilla, una regleta roja y una roja y luego otra amarilla. Por ejemplo, puedo formar esta figura, pero por ejemplo puedo tener que esta es la amarilla, roja,
amarilla y roja y puedo formar un rectángulo, entonces puedo formar distintas formas, ¿no? De figuras, entonces eso va a depender de las regletas que tengamos, de los colores que tengamos, pero con las mismas regletas sí podemos formar más de una figura en los cuadrados, es algo importante que tenemos que saber. Entonces elige cuatro regletas de, su color, de un solo color y construye un cuadrilátero. ¿Cuántos cuadriláteros puedes construir? Pues solamente uno, ¿no? Podemos ver, bueno, o realmente podemos construir un cuadrilátero de esas, pues de hecho podemos construir un cuadrado, pero también existen los rombos, entonces también podemos construir un rombo, entonces no solamente, incluso si se fijan, no con las mismas regletas podemos construir siempre la misma figura, ¿no? Porque por ejemplo podemos construir un cuadrado, ¿no? Pero también podemos nosotros construir lo que viene siendo un rombo con estas mismas regletas, viendo que todos sus lados son iguales. Entonces, lo que nosotros tenemos que es empezar a explorar cuántas figuras podemos hacer y que lo compartamos, ¿no? Eh, y ahora sí, la parte de, para los materiales dice que tengamos la escuadra, el cartabón y el compás para hacer lo que acabamos, para ir el cuaderno de centímetro cuadrado, para hacer lo que lo hicimos de trazar triángulos con nuestro compás. Entonces yo por ahí en la presentación hice un ejemplo. Lo que ustedes tienen que hacer es escribir los pasos que ustedes necesitan hacer para encontrar lo que viene siendo cómo construir este triángulo, ¿no? Entonces vamos a ocupar nuestro juego de geometría, vienen hasta el paso número 7, vamos a describir cómo hicimos hasta el paso 7 y ya está, ¿no? Y después este día vamos a terminar hasta la página 182 porque después de esto vamos a hacer lo mismo pero con nuestro compás, viendo que podemos trazar ángulos para saber nosotros para trazar líneas no paralelas y desde este vértice para nosotros poder generar más triángulos, ¿no? Y encontremos esas medidas. Entonces llegaríamos nosotros hasta la página, una vez más les repito, vamos a llegar hasta la 182 porque aquí vamos a continuar con el tema para el día de mañana. ¿Sale? Entonces eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, no olviden comentar y nos vemos en una próxima. Hasta luego.